Jerónimo, Manuel, qué gusto. ¿usted qué tiene el corazón? De carne y sangre, yo creo, y mucha sangre que bombea por ahí. ¿Sí? Sí. Pero es que hay varios corazones. El primero, la editorial, ¿sí? Sí. De un libro maravilloso que el maestro Isaías Peña, del cual hizo una reseña increíble. Sí, muy especial Isaías en ese regalo que me hizo. Es un regalo que él me hace. Yo, digamos, le pido a él ese detalle y lo hace con mucho cariño. Tengo una cercanía con Isaías Peña desde que realicé el taller en el 2011 con él. Y me hace un regalo muy lindo para ese libro que vio la luz en marzo. Se llama Corazón de Araña Negra, editado por Otro Corazón, Corazón de Mango, que es una editorial de Bucaramanga. La escritora y poeta Beatriz Vanegas Atías está al frente. Ella es oriunda de la costa, pero está radicada en Bucaramanga. Y Corazón de Mango es el nombre de un fragmento de uno de los poemas de Hatim, de Hatim, y pues Raúl Gómez Hatim. Raúl Gómez Hatim. Y ella pues decide tomar ese fragmento para darle nombre a su editorial, y Corazón de Araña Negra sale en Corazón de Mango. Por eso la pregunta de qué corazón tiene usted. Son dos corazones que me acompañan en este momento. Usted escribe desde pequeño, ¿no? Sí, Manuel. Su papá sí. le guardaba los cuentos que usted iba escribiendo, o lo que usted iba haciendo, y usted no creía en esos cuentos, ¿o sí? Sí, Manuel, pues yo recuerdo mucho, bueno, hay cuentos que tengo desde los 8 años, 7 años, realmente. Mi padre los guardaba, como estabas diciendo, cuentos que escribía en las hojas que él recortaba para él también escribir, en unas hojas reciclables, y yo grapaba unas 3 y me sentaba a escribir cosas. Él los guardó, y luego ya, estando tal vez de unos 20, 25 años, él me pasa esos cuentos a mí. Era una cosa que salía de manera intuitiva, pero sí sentía la necesidad de escribir. Entonces escribía canciones, escribía historias que se me venían a la cabeza. No sé si serían cuentos en ese momento, pero eran como intentos de escribir, mucho antes de leer. Yo creo que el primer libro que leí, también lo tengo con un recuerdo muy especial, es La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, en esa edición muy linda que ya solamente se consigue por ahí en las calles, de la editorial Oveja Negra, de esos verdes y rojos que salían en esa época. La colección. Sí, la colección muy linda. Mi padre me regala ese libro y me regala 20.000 leguas del viaje submarino. Además que yo estaba muy niño, o sea, son 8 años y era una letra sumamente pequeña, entonces leerlos era bastante difícil. Que un día me atreví a leer La Isla del Tesoro, y fue luego de leer La Isla del Tesoro dije, voy a escribir una novela. Tengo 8 años, 9 en ese momento. Y escribo algo, recuerdo mucho los capítulos de los capítulos de esa novela eran medios párrafos. Entonces una novela de 15 capítulos que se desarrolla en 7, 8 hojas, entonces era un ejercicio inicial para tratar de acercarme a la escritura, pero siempre ha estado conmigo, Manuel. Sí. Usted siempre escribió cuentos, le gustó escribir cuentos, hasta cuando hizo el taller. O sea, en el taller usted reflexionó y dijo, esto era lo que yo quería, pero es que con el maestro Isaías Peña era diferente. Sí, mira, hay una cosa particular, y es que como siempre había escrito, pero había escrito para mí, y hacía un ejercicio muy esporádico. O sea, yo escribía un cuento por acá, no sé, voy a exagerar un poco, pero para tratar de mostrarte, cada 2 años, o cuando de pronto tenía la idea clara de lo que quería escribir, entonces ya lo convierto en oficio, entonces ya se traslada a otro escenario en el que yo tengo que sacar tiempo, en lo ideal todos los días, para escribir, y empieza a convertirse entonces ya en un oficio. El cuento que le da título al libro, Corazón de Araña Negra, ¿fue escrito antes del 2011 o después del 2011? No, fue escrito después. Ese cuento se escribe en el 2012. En el 2012, sí. Senegal, bar muy especial. Usted estuvo muchas veces en ese bar, me imagino. Sí. ¿Le gusta mucho la salsa? Porque es que en ese cuento la salsa es bárbara. Fundamental. Cha-cha-cha, y todas las orquestas grandes del mundo están ahí en ese bar, ¿sí? Lisa no es una desconocida en el cuento, pero lo más interesante de todos los 11 cuentos que tiene el libro es la descripción. Le soy honesto, Jerónimo, porque es que usted hace unas descripciones increíbles en cada cuento, y en este de Corazón hace unas descripciones geniales de la entrada al bar, de cómo está vestido cada personaje. ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo empezó a hacer esas descripciones? Bueno, pues hay como varias cosas que quisiera comentar para responder también a tu pregunta. Sí, la salsa es la música que me identifica,
desde también muy joven, tal vez desde los 10 años empecé a escuchar salsa, cuando descubrí a Richie Ray, Bobby Cruz y dije, ¿esto qué es? Y de ahí en adelante empecé a conocer a través de muchos amigos también en Bogotá y acá en Armenia, salseros, en los que aprendí bastante. Senegal es un bar que existió acá en Armenia, yo lo conocí en el 2002, llevaba 2 años el bar cuando lo conocí. De hecho, en el cuento aparece esa descripción, ese dato de que el bar cumplía 2 años, y que era su cumpleaños, y ahí arranca, era el cumpleaños del bar. Exacto, claro. y ahí arranca la historia. Y fue un bar muy cercano para mí, porque, digamos, ahí viví muchas cosas, casi como 2 años más, bueno, casi un año, que yo luego me voy para Bogotá, eso es en el 2002, yo me voy a Bogotá el 2003, es un año muy, 2001-2002, es un año muy especial allí, porque conozco gente nueva que no estaba en mi vida, conozco mucho de salsa, entonces es un homenaje que le hago al bar a través de esa historia que está allí. Uno de los personajes de ese cuento, que se llama Wilson, existe. Era el barman. Era el que atendía, digamos, sí, el que ponía la música y casi que el dueño del bar. Era el que hacía todo Era el que hacía bar. todo, y ahora él existe y tiene ahora también un bar no, tiene como una ventanilla acá en Armenia. Lisa también es un personaje ficticio que surge de un personaje real, pero que finalmente en el ejercicio de la escritura se convierte en ficción. Creo que eso es un asunto que le pasa a muchos, por no decir a todos los escritores, y es que sus historias surgen de un hecho real. Ocurrido a ellos, ocurrido a otras personas, pero surge un hecho real. No todas las historias, pero muchas de sus historias. Y luego se vuelven ficción porque el personaje que nace de un hecho real termina siendo un personaje completamente ficticio, creado en la ficción más bien, pero que surge de ese momento. Pasa con Lisa, pasa con Sebastián y pasa con otros personajes que aparecen en ese cuento y también en muchos otros de ese libro, que surgen de un dato real, pero que terminan siendo completamente ficcionales. Ese Sebastián que figura ahí en ese cuento, ¿fue algún amigo suyo? Sí, claro. sí, es un amigo mío. La descripción es de un amigo mío. Ahí lo descubrí. Sí. Yo no sé por qué, pero dije, él tiene que ser un amigo de Jorno. Sí, es un amigo muy especial, es un hermano de la vida, de aquí de Armenia. Somos amigos desde hace 30 años, o sea que nos conocimos desde muy niños, del barrio. Yo soy del barrio Los Álamos, de Armenia, entonces ahí nos conocimos. Sí, quise como también describirlo un poco allí, también hace parte de la ficción. El personaje surge de esa característica de mi amigo, pero se vuelve ficcional porque ya sus condiciones dentro del cuento se alejan de lo que es mi amigo, ¿no? Ese personaje... Y el narrador también es amigo mío. Ese personaje, digamos, el que está enamorado de Lisa, que es el golpeado y todas estas cosas que le suceden ahí en el bar, mientras va al baño y lo mira. Ajá. Y lo golpean, ¿ese personaje existió también? Sí, pero no lo conocí mucho. Es un personaje que, digamos, lo vi un par de veces en mi vida y decidí como organizarlo y convertirlo en ese personaje de esa historia, pero no lo conocí mucho realmente. ¿De dónde salen esas descripciones tan maravillosas? Porque es así. Gracias, Manuel, por pensarlo así. 2 cositas antes. Corazón de Arena Negra es una canción. Es una canción de salsa con la que aparece en el cuento y la que le da el nombre al libro. Es una canción que la letra de esa canción se ajusta a la historia del cuento, entonces por eso se llama así finalmente. Y las descripciones, Manuel, es un trabajo muy fuerte. Hay que pulirlas mucho. El libro inicialmente surge en el 2012 como una primera versión del libro. Salen cuentos, entran cuentos, se organizan otros, pasa por varias manos para que lo revisen y den una mano como a pulirlo, varias manos de amigos escritores también, porque es importante eso, y todo ese trabajo de pulir y organizar empieza también a pulir las descripciones. Entonces, crear una descripción no es tan sencillo, como tampoco lo es narrar y crear los diálogos, eso sí que es difícil, pero es de pulir, de trabajar. Si bien hay una iniciativa al crear una descripción, pero es de trabajo todo el tiempo. Bueno, me extrañó que no apareciera ahí un cuento que a mí pues, me ha gustado, y hay otro cuento, okay. Hay 2 cuentos que no aparecen ahí. El uno es Habitación 504, Ajá. y el otro es Síganse y se sientan. Sigan y se sientan. No sí. aparecen ahí. No aparecen ahí. Sigan y se sientan, lo tengo para el otro libro de cuentos, ya. Entonces el que estoy trabajando es un cuento que sale publicado en el 13, en El Tiempo. Fue finalista de un concurso también. Y bueno, salió para Semana Santa en esa época, yo lo recuerdo muy bien. Sí, estuvo en Semana Santa en una edición especial que hizo El Tiempo de escritores egresados del taller de la Universidad Central. Entonces a Isaías Peña como que le recomiendan
que le dicen que por favor recomiende algunos escritores, pues tiene la nobleza también de recomendarme, y efectivamente Pacho Celis, el editor del Tiempo, le gusta el cuento y lo saca finalmente. Y Habitación 504 es un cuento que quiero mucho, lo escribí antes del taller, se lo escribí en el 2008, sí, lo escribí en el 2007. Cuando estuvo enfermo. Sí, yo estuve enfermo en el 2006, al año de eso lo escribí. Al año lo escribí. Lo hice como homenaje a eso. Entonces, narra una historia, y es que yo estuve hospitalizado en el 2006. Y el 31 para usted, un 31 hospitalizado. Claro. Además que mis navidades siempre han sido muy especiales, entonces estar hospitalizado en esa Navidad, en ese año nuevo realmente, fue bastante diferente para mí. Entonces decidí, como ese momento de mi vida que no lo había vivido nunca, pues decidí hacerlo en cuento, un cuento muy corto, es casi que un par de párrafos el cuento, ¿no? Imagino que eligió esos 11 cuentos para este libro, ¿sí? Sí. Los que están ahí. Pero lo simpático es que Corazón de Araña Negra no es el primero de los cuentos. Ese orden que puso usted ahí, ¿por qué se...? Bueno, la estructura de los cuentos, más bien los cuentos están, digamos, pensados en ese orden porque no quería que quedaran como temas seguidos. Yo nunca pensé en construir un libro de cuentos con una temática definida. Fueron cuentos que se fueron dando a medida que yo iba escribiendo, y esa estructura de cuentos, o esa estructura fue generando el libro. El libro fundamentalmente está pensado con cuentos que tienen un tinte erótico, y son cuentos sórdidos, son historias, digamos, fuertes de alguna manera, pero que están acompañadas con algo de erotismo, escenas de sexo en esos cuentos, desamor, bueno, digamos que hay una serie de temas, pero como te digo, nunca pensé en construir eso para que el libro se diera, se fueron dando solos tal vez desde lo que yo quería escribir en ese momento. Entonces el orden trata de que no se crucen de alguna manera las mismas sensaciones. Entonces, como son cuentos que tienen escenas de sexo, entonces no quiero que hayan dos cuentos seguidos con escenas de sexo, entonces trato de organizarlo así. Perfecto. Trato, pero no es posible del todo porque hay muchos que tienen ese escenario. Y el último cuento, quise cerrar con ese último cuento porque la imagen de ese último cuento me parecía que era la que tenía que cerrar el libro. Entonces, ese último cuento sí lo puse con esa intención de que la imagen que genera ese último cuento fuera el cierre del libro. Jerónimo García Riaño, vámonos a un corte comercial y ya regresamos al calor de un café. Listo, Manuel, muchas gracias. Bienvenido a su nueva familia. Bienvenido a su nueva familia. Vecino, ¿para dónde va con tanto afán? A pagar la factura de la energía, porque nuevamente llegó Amigo Fiel, el programa que premia nuestra lealtad. ¿Cómo así? Vea, para participar en los sorteos mensuales, solo hay que pagar la factura a tiempo en las oficinas de recaudo EDEC, reclamar el cupón, llenarlo, depositarlo en la urna y listo, entra a participar en los sorteos mensuales. EDEC premia tu lealtad. Diligencia el cupón que entregamos en nuestras oficinas y participa por los premios que Amigo Fiel tiene este año. EDEC, la energía de nuestra gente. Vigilado por Superservicios. Autoriza Lotería del Quindío. ¿Cómo construyó cada uno de los cuentos? ¿Cómo fue esa dinámica, esa tarea, ese trabajo? El ejercicio de escritura creativa pues depende un poco, seguramente cada escritor tiene su estilo para trabajar. En mi caso yo creo como una especie de escaleta,
voy construyendo como que va a pasar en 1, 2, 3, paso 4, paso 5, paso 6, como una guía. Pero la guía no me puedo ceñir a ella porque entonces no termino haciendo un cuento, sino haciendo precisamente un decálogo de una historia que tal vez no tenga mucha fuerza. Entonces me construyo la guía y sobre la guía voy empezando a escribir. La guía es como la forma en que voy a contar la historia, pero la forma en que va a ir organizada dentro de la obra es otra cosa. Eso ya es como el argumento. Yo puedo empezar por el final, por el medio o por el inicio de la historia y luego le voy dando la redondez que necesito. Así también están algunos cuentos. Pero me planeo primero la historia y luego sobre ella empiezo a escribir. Eso en términos de los cuentos. Ya en una novela sí es una historia un poco más construida, es un trabajo mucho más elaborado porque me abro una hoja de Excel y empiezo a construir los personajes, a generar unos elementos iniciales de personajes y voy construyendo. Los capítulos van a ir intercalados, cómo van a ir intercalados los capítulos, qué tipo de escenarios van a tener, algunas características de los personajes que van a ir redondeando los capítulos. Bueno, digamos que tiene una estructura diferente que me lleva también un tiempo pensarla y luego ya sentarse a escribir y luego empezar a pulir, por supuesto, en ese ejercicio. Cuando la disciplina, ¿qué significa? ¿Un horario? ¿Un momento? Bien, hay como dos cosas. Podría ser el horario y el momento. Yo en este momento de la vida escribo en las mañanas, como en otros escribía en las noches. Entonces escribo en las mañanas, dedico las mañanas a escribir. No tengo esa concentración de tal vez 6, 7 horas como los tienen muchos. Yo creo que a mí me cuesta mucho. Yo cuando estoy escribiendo y ya empiezo a mirar hacia el techo y hasta aquí tengo que parar la escritura porque ya me estoy desconcentrando. Entonces son 2 horas o máximo 3 horas en la escritura. Trato que sea todos los días. Yo soy profesor en la Universidad Javeriana y en la Universidad Javeriana doy clase en las mañanas de 7 a 9. Entonces ese fragmento no lo puedo utilizar. Entonces trato de que sea después. Los días que voy a clase de 7 a 9 pues trato que sea después. O si no, los otros días que no tengo clase en las mañanas, pues sí, me levanto directamente a escribir y luego ya me iré a mis labores como docente en la universidad. Ahora que dice docente en la universidad, usted presentó el libro en la Filbo. Sí, esa fue la inaugurada realmente el libro en la Feria Internacional del Libro de este año. ¿Y cómo fue esa sensación, ese momento cuando vio que se acercaban a que usted les firmara el libro? Muy especial, de hecho yo recuerdo que se presentó el libro, había muchos amigos. Los primeros lectores de uno son los amigos y la gente cercana, luego se van ganando lectores ajenos. Los grandes escritores creo que también empezaron así. Entonces ver la fila fue muy especial, ver la fila de amigos como pendientes del autógrafo y yo firmaba y pasaba al otro, yo me miraba y yo decía, qué raro esta sensación, o sea, eso nunca me había pasado. Era la primera vez que se sentaba a firmar. Claro, era la primera vez y entonces fue muy raro eso y terminaron haciendo inclusive unas dedicaciones muy largas. Es que acabo de recordar una anécdota. Yo fui a ver a Carlos Fuentes en Bogotá. Se presentaba en el Fondo de Cultura Económica. Yo vivía muy cerca de esa zona. Y claro, la fila para firmar libros de este señor era gigante. Y él lo que hacía, él no generaba ninguna firma de ¿cómo se llama usted? No, nada. Él hacía un garabato y despachaba. Claro, después de firmar claro, tantos. Entonces yo sí hacía unos decálogos gigantes allí, hacía todos unos mamotretos para usted que vino, no sé qué. Y lo sigo haciendo. Pero entonces fue muy especial ese momento de presentar el libro en la Filbo, fue la inaugurada del libro. La editorial estuvo allí, Beatriz Vanegas Satía me acompañó, entonces fue muy especial ese momento. Ahora que dice un momento muy especial, imagino que llegó alguien muy especial a esa firma de libros y usted dijo, a esta persona le voy a escribir esto. Claro, sí. ¿Con quién ocurrió especialmente? Uy, ¿con quién ocurrió en Bogotá en este momento? Aunque ha pasado como en otros escenarios. Bueno, de Isaías Peña es uno, que hizo la fila en la Filbo y... No puedo creerlo, que hizo la fila. Sí, claro, hizo la fila y lo firmamos. ¿Qué sintió en ese momento? Muy especial porque yo a Isaías lo veo como un mentor. Es un mentor, digamos, yo creo que muchos de los escritores que hemos pasado por el taller debemos sentir que Isaías Peña es un mentor. Y ahora que ve el libro y que él hizo esa reseña tan maravillosa sobre el libro, ¿usted qué pensó? Creo que tiene razón en la reseña, digamos, no en sus palabras de elogio, sino en lo que dice del libro de cuentos, en lo que escribe el libro, tiene razón. Y bueno, que es un regalo que me permite empezar como a moverme alrededor de otras obras que estoy trabajando. Eso es lo más importante, no quedarse en el primer libro y ya, sí, no, claro. Se acabó, y ya Jerónimo García Riaño sacó el primer libro y el único. Sí, el único. Sí, no, para nada. Sino que ahora vienen más. Sí, claro, estamos trabajando en ello. Los otros cuentos, nuevas historias. Usted, cada que ve algo, usted eso lo tiene para
formar otro cuento. Sí, es que y eso hace parte un poco del taller. Yo creo que el taller decía, bueno, ¿de dónde vienen las ideas de los cuentos? Las ideas de los cuentos vienen o de cosas vividas por uno, o de cosas vividas por otros que te cuentan. De hecho, tengo un profesor en Bogotá que me contó una historia que esto tiene que ser un cuento, o de cosas que uno ve, por ejemplo, en el cine o en la misma calle, ideas que simplemente vienen y que uno termina convirtiendo en cuentos. Otra de las cosas que también son buenas para el ejercicio de la escritura es que yo copio la idea. Entonces copio la idea y la dejo reposar, no sé, 1 año, 6 meses. Luego la reviso y miro, no, esta idea no tiene fuerza, se va al bote de basura del computador, o si no, empiezo a trabajarla. Entonces también hace parte de ese ejercicio, pero eso viene de la cotidianidad. Hay que vivir para poder saber qué va a escribir uno. Imagino que cuando usted lee algo que ha escrito, una de esas historias, usted dice, ¿y esto quién lo escribió? Hay momentos que llegan... Pasa y todavía cuando leo cuentos de ese libro digo, uy, yo escribí esto. Y le debe pasar a todos, ¿no? Porque hay figuras que se van formando en el camino, figuras especiales en el desarrollo de la escritura, y no es una, ¿cómo decirlo? No es una mirada de alguna manera presuntuosa, sino que creo que eso a todos nos debe pasar. Es así. Y uno tiene cuentos favoritos, y dice, este cuento me encanta, este no tanto. Y si uno siente, uy, yo escribí esto, sí, claro, pasa, por supuesto, se siente eso. Ahora cuando dice que tengo un cuento favorito, tengo esto, lo otro, ¿cuál es su favorito? Bueno, de ese libro, el cuento favorito se llama Vertical 6 letras. Es un cuento que escribí en el 2013, de una idea de una mujer que vi sentada en Ibagué. Pasé por Ibagué y vi una mujer sentada haciendo un crucigrama y solamente con eso tuve para tener la idea. Luego ya me sentí pues a construir el cuento. Pero ese es mi cuento preferido de ese libro, Vertical 6 letras. Y de los que no están ahí, ¿cuál es el preferido? Porque yo sé que tiene muchos más, pero ¿cuál de todos esos quiso haber metido ahí, pero no está? Bueno, Sigan y se sientan es un cuento del que quiero mucho, pero le dije no, va para otro libro porque creo que también la temática no encajaba ahí. Hay otros cuentos nuevos que estoy construyendo, voy a dar nombres finalmente, pues luego ya cuando salgan a la luz. Lo llama El jugador de billar. No, le puse El villarista. El villarista. El jugador de billar, porque es que El villarista es un cuento muy hermoso, los mejores cuentos que he leído en mi vida, debo decirlo, de un escritor quindiano que ahora se me escapa el nombre. Y a mí también, porque lo estuve buscando y no lo encontré, pero sí El villarista. Cuando yo empecé a escribir, o cuando estaba interesado en escribir, compré un libro de cuentistas quindianos. Y están muchos de los que ya, digamos, conozco ahora. Yo en ese momento no conocía mucho la literatura quindiana. Y encontré ese cuento, que es de un escritor de finales del siglo pasado. O sea, es decir, de 1800 y muere en 1900 algo. Y qué cuento tan hermoso, se llama El villarista. Entonces no lo llamé igual, le puse El jugador de billar, pero por diferenciarlo un poco de ese lindo cuento llamado El villarista. Ese cuento El jugador de billar es uno de los cuentos que estoy escribiendo ahora y que me gusta mucho. Y bueno, Sigan y se sientan, y tú no nos mencionaste, Habitación 504 tiene también un afecto muy especial conmigo porque es esa historia vivida ahí que... Pero lo importante es que usted dice, la temática no se ajusta. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta hasta en las exposiciones de pintura. Claro. Ahora, hay una cosa que yo sí quiero mencionar de lo que acabas de decir, y es que no necesariamente un libro de cuentos tiene que seguir una temática en todos los cuentos. Yo esto lo pongo un símil con un trabajo discográfico. Un CD de algún artista y el CD tiene un nombre de una canción, pero si uno escucha las canciones del CD no todas responden al mismo tema. Eso es claro. Algo similar pasa acá. Hay algunos editores y escritores que están, digamos, en la onda de que el libro de cuentos debe tener una temática definida, y hay otros en los que estoy ahí y en los que considero que no, porque eso no le da libertad a lo que uno está escribiendo, pero sí hay algunos temas en común que terminan por construir el libro. Cuando ya tenía el libro construido, vi Sigan y se sientan no cabe por la temática, pero porque ya estaba el libro construido. En este otro que estoy construyendo, digo, ahí va a caber y ya tengo más o menos la idea de qué va a pasar con el resto de cuentos. No necesariamente tienen que ser de una temática establecida, pero sí una serie de sensaciones alrededor de ese libro que sí están establecidos ahí. Las sensaciones que siente Jerónimo cuando escribe también una novela. Ok. Y seguimos a la espera. Sí, bueno. La espera de la espera. La espera de la espera. No hay desesperanza. Espero que no. Espero que no haya desesperanza. Es mi novela, que también la escribí paralelo a este libro. Es una novela que ya está dando vueltas en editoriales, se llama La Espera. Tal vez no se llame así finalmente. Le puede cambiar el nombre. Le puede cambiar el nombre porque ha habido mucha espera.
De pronto por eso, y ya están cansados de esperar. Entonces la editorial ya pues tomará decisiones, quien decida sacarla tomará decisión alrededor de ese título. Yo considero que soy malo titulando, entonces creo que una mano de la editorial en el título sería genial. Entonces estoy pendiente de respuestas de editoriales, es un ejercicio que este primer libro, digamos, da ese primer paso para empezar a abrir camino y la novela creo que también, espero que vea la luz, espero que la espera vea la luz. Jerónimo, cuando usted dice que más o menos por el tiempo de este libro empezó usted a escribir La Espera, ¿cómo hizo para separar los dos? Eran trabajos por meses, digamos, yo me centraba 3 meses a pulir el libro de cuentos, luego me sentaba otros 3 meses a pulir la novela, volvía otros 3 meses al libro de cuentos, volvía otros 3 meses al libro a la novela, entonces eso permitía como esas separaciones, además esos tiempos intercalados también permiten que se enfríe lo que uno escribió y luego verlo con un ojo un poco más crítico. Cuando uno escribe algo uno dice, qué maravilla, pero luego cuando pasa el tiempo y uno vuelve y lo lee dice, no, ¿qué pasó aquí? Y no solamente pasa con la escritura creativa, pasa con cualquier tipo de ejercicio de escritura. Inclusive haciendo un documento técnico uno puede mirar, ¿qué escribí acá? Entonces es una forma también de dejar enfriar la novela, o más bien el texto, perdón, para luego trabajarlo mejor. Cuando usted estudiaba en bachillerato, hubo un profesor que le enseñó mucho, Francisco García. Hombre, qué detalle. ¿Qué aprendió de él? Pachito. Hombre, qué buena pregunta, Manuel, de verdad que me evoca un momento muy especial. Pacho García, yo le agradezco mucho algo. Yo creo que Pacho a nosotros no nos enseñó sujeto, verbo y predicado, ni nos enseñó gramaticalmente cómo había que escribir. Pacho nos enseñó qué había que leer. Mi papá fue muy cercano a la literatura europea. Entonces yo conocí a Mark Twain, bueno, Mark Twain es gringo, pero conocí a otros escritores a Charles Dickens, por ejemplo. Entonces yo empecé a leer a esos autores ingleses sobre todo, pero Pacho García nos lleva a todos a la literatura latinoamericana. Entonces Pacho García nos ponía a ver un programa que se llamaba, memoria mía esta, bueno, seguramente ahora me voy a acordar, que era todos los martes a las 8 de la noche y era ver escritores latinoamericanos. Entonces ahí conocí a José Donoso, yo, señor, ¿quién es? Luego lo leí, escritor chileno maravilloso, conocí a Cortázar, inclusive un poco me acerqué a Gabriel García Márquez, conocí a, otra serie de escritores alrededor de la literatura latinoamericana. Palabra Mayor se llamaba el programa, ya me acabo de acordar. Y ahí fue donde Pacho García nos enseñó muchísimo, a la literatura latinoamericana, y empecé a acercarme a Carlos Fuentes, que tampoco sabía quién era Carlos Fuentes. Y conocí entonces a Manuel Puig, que ya había muerto en ese momento, pero digamos que había esa cercanía con ese escritor argentino. Y empecé a conocer Cortázar, Julio Cortázar, Borges, bueno. Pero digamos que en ese momento eran como escritores vivos que entrevistaban en ese programa Palabra Mayor. Entonces recuerdo mucho la entrevista a José Donoso y a Carlos Fuentes, que son los que me quedan en ese momento. Ahora les recuerdo porque estamos hablando del año 92, entonces son más de 25 años en que ocurría este programa. Sí, claro, Pachito García, lo recuerdo mucho, tengo un cariño gigante a Francisco García. Qué buena pregunta, qué buen recuerdo, Manuel, gracias por eso. Jerónimo García Riaño, gracias a usted por haber estado con nosotros al calor de un café. No. Espero que los televidentes conozcan más a este gran escritor colombiano. Muchas gracias, Manuel, gracias por esta invitación, este delicioso café, este espacio especial que me brindas para poder contar un poco sobre este libro de cuentos y el ejercicio de la literatura y de escribir, ¿no? Muy amable, Manuel. Corazón de araña negra. Corazón de araña negra.